¿Querés beneficios? ¿Querés que te vaya bien? Ponete una energética. No importa cuál, de qué. Lo que sea. Te recomiendo renovables porque en definitiva son las que más ganan. Eólica, fotovoltaica. Pero la noticia del día tiene que ver con que finalmente se presentó la revisión quinquenal tarifaria, ¿no? Este título pomposo. Una revisión tarifaria para los próximos 5 años, como bien indica el título. Una deuda que se acarrea desde el gobierno anterior. Es un compromiso establecido normativamente llevar adelante lo que se llamaba hasta esta gestión la revisión tarifaria integral. ¿Esto es una revisión tarifaria integral? No. No. Esto lo que establece es el margen de rentabilidad que van a tener sobre todo las distribuidoras. Estamos refiriéndonos a el segmento de distribución. Repasemos. ¿Cómo se compone una factura de los servicios de energía, tanto de gas como de electricidad? ¿Cómo? Tenés lo que se llama el precio mayorista. Ellos le dicen el costo, pero no es el costo, porque el costo es lo que te sale hacerlo, ¿no? No es el costo. Es lo que se establece como precio mayorista. Tenés el valor de transporte y distribución, lo que se llama VAD en la energética, en la eléctrica, perdón. En la eléctrica se llama valor de distribución, y los impuestos son 3 componentes, ¿no? En el gas es el transporte. Entonces vos tenés el precio que paga Camesa, ¿no? Que es el mayorista. Este precio mayorista, que se llama PEST, es el monómico, es el promedio de todas las energías que se inyectan en el sistema. Cada generación tiene su propio precio. Digo, sabemos que la nuclear es barata, como la hidroeléctrica, que la térmica pasa a ser un poquito más cara por el uso de combustibles fósiles, y que la más cara de todas es las renovables. Las renovables tienen prioridad de despacho a partir del plan Renovar de Mauricio Macri, con lo cual la que entra primero es la más cara y te tracciona el monómico para arriba. La diferencia que hay entre el precio estacional y el monómico es lo que se compone como subsidios. Es lo que el gobierno pone justamente para desacoplar, porque el monómico está cada vez más caro. ¿Por qué el monómico está cada vez más caro? Bueno, por las distintas decisiones de los sucesivos gobiernos. Digo, todos los gobiernos lo que hicieron fue aumentar el monómico, que es lo más parecido a lo que llamamos costo. Porque una vez más, el costo es lo que no sabemos. No sabemos cuánto cuesta generar un kilovatio de un kilovatio, como le quiera llamar la unidad de medida en vatios de la generación eléctrica, como tampoco sabemos cuánto vale producir una molécula de gas, 1 millón de metro cúbico o 1 millón de BTU, porque una vez más en estas unidades de medidas también se pretende instalar cierta confusión. Viste que para el caso del gas vos producís en metros cúbicos, pero los vendés en BTU. Ah, mirá. Sí. Fíjate si no hay trampa respecto a los costos. No sabemos cuánto vale hacerlo, si sabemos cuánto paga Camesa, y la diferencia que pone el Estado justamente para desacoplar estos aumentos progresivos que tiene el monómico, porque cada vez pagamos más por la generación en lugar de pagar menos, y esto tiene que ver con la desintegración, el desguace del sistema, un sistema que, si uno lo piensa, no es de gran vivo o ideológico pensar en que tiene que estar integrado. Sobre todo la experiencia de la luz del día, porque con la reforma de los 90, que se desintegró un sistema que estaba integrado, pasa a segmentarse en los que generan, los que transportan, los que distribuyen. Cuando se produce ese desguace, lo que tiende el mercado justamente es a integrarse, pero sin la presencia del Estado, porque fíjate que se repiten después los jugadores en generación, distribución. Pero sin embargo hay una parte que sigue sosteniendo el Estado. El Estado solo, bueno, No, ahí hay hay una pregunta muy interesante por el rol de Camesa, porque muchos creen que Camesa es una empresa estatal, y que lo que hace Camesa justamente es ser los ojos testigos del Estado en ese sistema eléctrico. No, eso es falso. El 70% de las acciones de Camesa están en poder de las generadoras, y lo que hace el Estado es simplemente nombrar. Tiene a la figura del presidente, que en este caso es el mismo que el secretario. O sea, María Tetamanti es la presidenta de Camesa, pero ya el vicepresidente responde. Podemos decirle que es una cámara de las generadoras con una autoridad nombrada por el Estado.
Pero una vez más, porque hay que poner en cuestión el tema de los subsidios, porque los subsidios que implicaron un fenomenal gasto público, y hay que decirlo, básicamente como consecuencia del aumento del costo monómico, que debería tender a bajar porque vos desarrollás infraestructura, que es lo que se logró durante el kirchnerismo, se logró bajar mucho el costo monómico. Al subir el costo monómico, lo que hace el Estado es subsidiar a las empresas. O sea, la plata que está volcando el Estado en los subsidios va a las empresas como para las compras de combustible, lo que garantiza es el funcionamiento empresarial, con lo cual hay que poner en cuestión ese sistema. En el marco de todo esto sale esta revisión quinquenal tarifaria que uno podría pensar, bueno, están revisando todo esto, están revisando cuánto se lo vende a Camesa, por qué las renovables tienen en prioridad de despacho siendo las más caras, cómo es la relación costo-inversión, cuáles son las obras de infraestructura que se adeudan, de qué se habla cuando se habla de atraso tarifario o congelamiento de tarifas, porque las empresas te plantean esto del congelamiento tarifario, no hubo tal congelamiento, lo que hubo fueron aumentos por debajo de la inflación. Se suponía que una revisión integral tarifaria iba a poner sobre la mesa todas estas cuestiones a discutir, y eso era lo que pretendía en el gobierno Alberto Fernández, sobre todo la línea de política energética vinculada al kirchnerismo, que luego terminó en la nave, por eso decimos que es una deuda que se acarrea, poner en cuestión cada uno de estos temas. Finalmente recoge este guante de la revisión tarifaria esta gestión, la renombra como revisión quinquenal tarifaria, y la resolución que sale hoy lo que hace es convalidar el nivel de rentabilidad que va a tener la distribución de energía como lo propio con el gas. En definitiva, lo que te importa a vos es saber cuánto te va a aumentar la factura el mes que viene, y lo cierto es que el gobierno con una gran cintura está llevando esta cuestión para que el impacto de la factura no supere el 3%. Digo, si vos me preguntás cuánto más vas a pagar a fin de mes, según lo que afirma el gobierno, entre 2,5 y 3%. Pero más allá del aumento que percibamos, porque las subas fueron fenomenales, digo, tenés un 700% de aumento promedio desde que asumió el gobierno de Javier Milei. No subió el nivel de morosidad, y esto también es un dato contundente que hay que analizar, no subió el nivel de morosidad. Cayeron muchísimos hogares que estaban enmarcados de sectores de menores ingresos, pasaron a perder su subsidio por no haberse inscrito en el RASE. Esto también es un dato, porque también hay que decir que los hogares vulnerables, ingresar al registro para el subsidio, con todo lo que eso implica, la conectividad, digo, también, ¿no? Digo, hay que entender el componente, ¿no?, del analfabetismo digital también. Digo, me pasa con personas cercanas, digo, no necesariamente tenés que ser un hogar vulnerable para que se te haga muy complicado entrar al RASE. Perdieron sus subsidios, así todo no impactan el nivel de morosidad. Más allá de todos estos componentes que están hoy presentes en el boletín oficial y en la resolución de la Secretaría de Energía, es interesante ver cuánto se les otorga de rentabilidad a las empresas sin considerar ningún plan de inversiones, que es la gran falta, la gran deuda, ¿no? Más que convalidarte la rentabilidad que va a tener empresas como Edenor, como Edesur, como Metrogas, pensar justamente lo contrario, ¿no? La contraprestación que van a brindar ante las inversiones, cuánto es el costo, digo, no es eso lo que se está considerando en esta revisión quinquenal tarifaria que se publica en el día de hoy, que una vez más apunta a esto. Y decir y agregar, para completar el tema de la revisión quinquenal tarifaria, que cuando las empresas hablan de congelamiento tarifario, que ya vemos que no fue tal, porque lo que el Estado decidió en ese momento fue no convalidar aumentos por encima de la inflación para desactivar el componente inercial, ¿no? Porque si yo te convalido aumentos que van por encima de la inflación pasada, estoy empujando el próximo indicador. Pero las empresas te hablan justamente de ese atraso respecto a la inflación, que lo tienen que compensar. Dicen, bueno, a mí me alcanzaba justo para pagar los sueldos, mirá lo que eran mis acuerdos paritarios, cómo me vas a pedir que invierta si yo tenía estas tarifas, la inflación iba a esto, iba a otro. Bueno, decir que es muy difícil pensar que una empresa de la magnitud de Enel, que controla Edesur, o lo propio con los empresarios controlantes de Edenor, van a permanecer en un negocio tanto tiempo si no están ganando guita.